Bienvenidos todos, nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente para alabar a nuestro Dios y reflexionar en su palabra en este culto virtual el día 2 de agosto del año 2020. Y pues este mes, agosto, en muchas iglesias cristianas tenemos la costumbre de hacer un mes de énfasis sobre la Biblia. Por eso se llama agosto, mes de la Biblia. Entonces vamos a tener actividades especiales, vamos a tener predicaciones especiales acerca de este libro, este legado de Dios para la humanidad. Y vamos a comenzar primeramente, por supuesto, cantando un himno alusivo a la Biblia que se llama Santa Biblia para mí. Es el número 146. Si usted tiene un himnario bautista, puede cantarlo de ahí. Muy bien, ya que cantamos este himno, ahora vamos a ponernos en manos de Dios, porque todo lo que se enseña en esta misión Jesús, Esperanza y Vida, y todo lo que usted verá en estos videos, en estos cultos virtuales, es precisamente algo espiritual, es decir, algo que conecta al hombre con Dios. Por eso necesitamos pedir de Dios su dirección y su ayuda. Hagámoslo a continuación con una oración. Cierre sus ojos conmigo, vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por esta oportunidad de compartir tu palabra y tu verdad con toda la gente que nos ve, Señor. Bendice cada uno de los hogares de las personas que nos están viendo allí en casa. A causa de esta cuarentena no estamos haciendo cultos presenciales, pero Señor, tú por medio de cualquier medio puedes hacerte oír a las personas. Señor, te ruego que mi voz sea un heraldo de tu palabra y que hablemos siempre, Señor, en esta misión tu verdad. Te ruego, Señor, que cada persona salga edificada después de ver este video. Te suplicamos, Señor, que tú protejas a cada familia representada por los espectadores de este culto virtual. Bendícelos, Señor, y líbrales de todo mal.
Te rogamos, Señor, que esta reflexión sea para mucha bendición de todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir cantando. Es un hermoso canto el que vamos a entonar en este momento. Se llama Señor, ilumíname. Adelante, vamos cantando todos juntos. Ahora vamos a tener una lectura bíblica. Se encuentra en el Nuevo Testamento, en una de las cartas que escribió Pablo. Y se llama Carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3 y buscamos los versículos del 15 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. En este momento vamos a leerlo. Ahí en la pantalla aparecerá también el texto, si no tiene una Biblia a la mano. Y la locución también estará leyendo este pasaje. Adelante, vamos a leer. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Después de leer este pasaje, vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Pero antes quisiera comenzar reflexionando brevemente acerca
de la escuelita bíblica de vacaciones que realizamos la semana pasada mediante YouTube. Fue virtual en esta ocasión. El Señor nos enseñó muchas cosas que no conocíamos. No pensamos que hubiera tantos padres interesados en que sus hijos conozcan más de la Biblia, lo cual pues nos dio mucho gusto y le damos gracias a Dios por ello, por todos esos papás, por todos esos niños que mandaron sus trabajos, que estuvieron participando activamente en todas las clases, las actividades, el arte, las coreografías, todo lo que incluyó esta escuela bíblica de vacaciones. Pues otra cosa que quisiera reflexionar es que a veces nos parece que Internet pues ofrece mucho material de enseñanza bíblica y pues sí, aparentemente se ve que es mucho, pero en realidad la mayoría de este material o no es de buena calidad o tiene fundamentos que no son muy bíblicos o se alejan de la enseñanza bíblica. Entonces, pues únicamente existen contados sitios, al menos de lo que nosotros en nuestra investigación hemos hecho, que sean de buena calidad y que estén apegados a la Biblia. Por ejemplo, están el Superlibro, están los VeggieTales, los Guardahistorias y los Héroes de la Fe. Quizás ustedes ya han visto o sus hijos han visto videos de estas casas publicadoras. Hay también, por otro lado, muchas predicaciones, estudios y materiales en Internet que hablan sobre la Biblia. Sin embargo, no están pensados para los niños. O dicen ser para niños, pero cuando uno los ve dice, esto realmente no es apropiado para la edad del niño. En la predicación anterior reflexionábamos que cuando Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, en realidad no era una sugerencia, era una orden que Jesús estaba dando a sus discípulos. Y hoy yo creo, hermanos y amigos que nos ven, que Jesús también está diciendo lo mismo, dejen que los niños se acerquen a mí, pero como orden, diciendo, tráiganlos a mí, que ellos conozcan de la palabra de Dios. Entonces, pues necesitamos ver cómo hacemos llegar a los niños la palabra de Dios. Porque, pues desgraciadamente, la mayoría del material, de las enseñanzas, de las predicaciones que hay, están dirigidas a adultos. Y es una desgracia que hoy en día la mayoría de los adultos ni siquiera leen la Biblia. Incluso dentro de los miembros de iglesias, la lectura bíblica pues también es escasa. Es por eso que se hace un mes de énfasis, agosto, mes de la Biblia, para ver si se puede aumentar la cantidad de lectura, hacer conciencia de que no solo en agosto, sino en todo el año tenemos que leer más nuestra Biblia. Históricamente la Biblia ha sido un libro muy atacado, ha sido el más atacado de todos los libros de la historia. Se han quemado miles de ejemplares, se han prohibido que la gente los lea. En varias ocasiones de la historia se le ha dicho a la gente, no lo leas porque no le vas a entender o te vas a volver loco o no sé, no estás a la altura del lenguaje que se habla ahí. Ha habido otras ocasiones en que se ha restringido su lectura solamente a unos cuantos iluminados que sí lo pueden entender. Pero como lo veremos más adelante, la Biblia es muy fácil de entender. Ciertamente hay pasajes complicados, hay pasajes muy simbólicos,
pero la gran mayoría de la Biblia es muy clara, sobre todo en las cuestiones más importantes para nuestro espíritu y para nuestra vida terrenal también. Les decía yo que la Biblia ha sido muy atacada y sin embargo hoy en día ya no son quemadas las Biblias, ya no son tan prohibidas, más que en algunos ciertos países del mundo, pero por ejemplo aquí en México o en Latinoamérica, pues cualquier persona puede leer la Biblia. Puede comprarse una por unos cuantos pesos o incluso puede leerla en internet totalmente gratis. Y sin embargo, ahora la gente ya no quiere leerla. Antes, cuando estaba prohibida, pues la gente intentaba tener un ejemplar o ver de qué se trataba eso que estaba prohibido. Y ahora, como ya no está prohibido, pues ahora tenemos toda la libertad y mucha gente aún así no la lee. Bueno, dentro de la Biblia hay promesas. Yo quisiera preguntarte en este momento, ¿cuántas promesas de la Biblia conoces? ¿Cuáles son? Quizá sabes una o 10 o 20, pero en realidad existen más de 3.500 promesas en la palabra de Dios. Y pues algunos ejemplos voy a leer en este momento, porque si hace un momento hablábamos de que muchos dicen que la palabra de Dios es difícil, vamos a ver si se le entiende o no. Mateo 28:20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso lo dice Jesucristo. ¿Es difícil entender eso? Bueno, es una promesa que Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre va a estar aquí con nosotros. Luego Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios, o sea, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. ¿Se les hace muy difícil? Creo que es una hermosa promesa que todos podemos entender. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que necesitemos, Dios nos lo va a suplir. Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Acaso no son hermosas estas promesas de Dios? ¿Quieres que Dios cumpla algunas de estas promesas en tu vida? Pues para pedirle a Dios que las cumpla, primero necesitamos conocer las promesas, leerlas en la Biblia, conocerlas y creerlas. A nosotros como seres humanos, pues muchas veces nos falla y no cumplimos nuestras promesas. A veces los padres de familia, las madres, se nos olvida una promesa que hicimos, o andamos demasiado ocupados o algo distraídos y no cumplimos las promesas. Pero ¿sabes qué? Dios sí cumple con sus promesas. Si comienzas a leer la palabra de Dios, vas a comenzar a aprender cosas nuevas, pero tal vez también el Señor va a tocar cosas de tu ser, de tu corazón, que pues son delicadas, y quizás a algunas personas les dolerán, porque ella misma afirma que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta la médula. Incluso también el profeta Jeremías, Dios le dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Entonces, la verdad a veces nos duele. A veces la palabra del Señor nos confronta con nuestra propia realidad, con nuestros errores, nuestros defectos o nuestros pecados.
Pero no por eso debemos evitar la palabra de Dios, porque a veces Dios nos va a hablar de manera en que nuestro corazón se va a enternecer, nuestro corazón va a sentir culpa, va a sentir que hemos hecho algo malo delante de Él. Pero te tengo buenas noticias. El Señor también dice que es misericordioso para perdonar y es lento para enojarse. Entonces quizás Dios te está mostrando que estás haciendo mal o que hiciste mal en el pasado, pero también te da una solución, porque Dios es bueno. Dios no nada más está para regañarnos. Entonces no dejes de leer la Biblia, aunque haya cosas que veas que te están mostrando lo que debes de evitar o lo que quizás pasó antes y pues ya no hay manera de corregirlo. Porque así como hay palabras que nos confrontan con nuestra realidad, también hay palabras de Dios que nos consuelan y que nos ayudan a seguir adelante. Por ejemplo, en Apocalipsis el Señor dice que Él enjugará toda lágrima de aquellos que han sufrido tribulación, angustia o dolor. Esa es una también de las promesas que Dios nos da. Ahora, la Biblia es como una carta que Dios escribió. Y no la escribió así nada más, a ver a quién le cae, sino es una carta escrita para ti y para mí. Es una carta que a ti te puede cambiar tu vida. Es un libro que es más que un libro. Es decir, no solamente son letras, no solamente es papel, es la palabra de Dios revelada al hombre. Y es una palabra que puede hacerte cambiar en gran manera. Personas que han estado en vicios los han dejado porque creyeron en Jesucristo, en lo que la palabra de Dios revelada nos habla. Personas que estuvieron a punto de suicidarse, ahora están predicando la palabra de Dios. Personas que estaban en lo oculto, que estaban en brujería, que estaban en cosas terribles, ahora su vida ha cambiado para bien. Porque eso es lo que quiere el Señor con su palabra. Te pido que pienses en una persona que desafortunadamente haya fallecido y que tú querías mucho. Puede ser algún amigo, algún familiar. Si ahora mismo tuvieras una carta que nunca has leído y que escribió esa persona, ¿acaso no sería una emoción muy especial de decir, voy a leer por primera vez las palabras que me dejó mi amigo, mi familiar? Y lo peor, si esa carta te la entregó y a ti se te olvidó y la pusiste por ahí en algún cajón o en algún libro y no te acordabas, ¿qué se sentirá? Bueno, pues lo mismo sucede hoy con muchas personas que tenemos Biblia, pero que la Biblia está guardada por allá, en un cajón, en un librero, o tal vez no está escondida, está ahí en la sala, en el comedor, hasta abierta, pero no la leen, nadie la lee. Entonces Dios nos dio una carta preciosa y personal para cada uno de nosotros, pero que mucha gente no la está leyendo. Y si lo piensas realmente, es ilógico no leer la Biblia. Si leemos tantos libros que no dejan mucho de beneficio, o los leemos por compromiso porque en la escuela nos los dejaron, ¿por qué no leer la Biblia? Que no solamente es un libro que es la base del cristianismo, sino que también es un tesoro de la literatura universal. Si tú quizás me estás viendo ahorita y dices, no, es que yo no creo mucho en Dios, yo no sé, o yo soy muy científico,
léelo como un libro de literatura. Y quizás Dios te va a hablar mientras lo lees. Es un libro precioso, que además está comprobado que hasta el cerebro se ejercita leyendo la Biblia y es beneficioso para la salud, incluso mental, de las personas. Si a muchas personas hoy le preguntaras, ¿quieres conocer a Dios? Te lo presento, mira, aquí está esperándote. ¿Quieres conocerlo? Pues muchos dirían, claro que sí, yo lo quiero conocer, y hacerle muchas preguntas. Y sin embargo, hay un libro escrito por Dios que te revela gran parte de la mente de Dios. Te dice cómo es, te revela sus planes y su voluntad para tu vida. Y sin embargo, esa misma gente que te contestaría que quiere conocer a Dios, no quiere leer la Biblia. Muchos dicen que es un libro aburrido, otros dicen es que no le entiendo, pero realmente son pretextos. Porque antes de leer la Biblia, así como lo hicimos hace un momento, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios, Señor, te ruego que me des discernimiento, que me des sabiduría para entender tu palabra. Te ruego que tú me muestres un mensaje para mi vida con lo que voy a leer. Entonces, cuando usted lee su Biblia, le pide a Dios que le revele la verdad. La Biblia nos hace más sabios y mejores personas. La gran mayoría de los problemas de la humanidad se solucionarían si tan solo las personas leyeran y pusieran en práctica la Biblia. Porque este libro te enseña cómo vivir mejor y cómo tener una buena relación con las personas. Cómo ser buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, buenos amigos. Enseña cómo evitar grandes errores que mucha gente comete en la vida. Es más, hasta nos enseña cómo llevar nuestras finanzas personales y familiares. Cuando volteamos y vemos por todos lados y escuchamos y vemos en las noticias y nos damos cuenta que hay familias destruidas, hay personas que tienen rencores por años, hay niños maltratados, hay jóvenes en adicciones, y nos damos cuenta que la Biblia es un libro que pudiera evitar eso, pero no se leen, pues es de dar mucha tristeza. La Biblia nos enseña a vivir mejor, pero también a vivir después de esta vida. Porque la Biblia nos enseña que cuando nosotros morimos aquí en la carne, hay una vida aún más importante que esta. Es la vida eterna. Segunda de Timoteo 3:15, regresando a nuestro texto que hace un momento leímos, nos enseña que las Escrituras, Pablo le escribía a Timoteo, le decía a Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos dos cosas. Dice que la palabra de Dios nos hace sabios. Entonces, ¿quieres ser sabio? Lee la Biblia. Pero en especial dice que nos hace sabios para la salvación. ¿Qué es eso de la salvación? Bueno, pues es referente a lo que estábamos hablando hace un momento, de la vida eterna. Salvación quiere decir que no mueres eternamente en el infierno, sino que tu vida eterna es en la gloria de Dios. Esa es la salvación. Entonces, si tú quieres conocer cómo llegar al cielo cuando Dios te llame a su presencia, necesitas leer tu Biblia. Luego dice que esta salvación, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se llega al cielo? Por la fe en Jesucristo.
creyendo que Él es el Hijo de Dios, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, que los pecados tuyos y míos se pueden lavar y se pueden perdonar por medio de esa sangre preciosa de Jesucristo, y que Él resucitó derrotando al pecado y a la muerte. Eso lo puedes leer en la Biblia, y no solo en una ocasión, en decenas de ocasiones nos habla acerca de esta vida eterna y de esta verdad tan grande de que la salvación es por fe en Jesucristo. Sigamos con el versículo 16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto lo estoy leyendo de la versión Reina Valera 60. Y entonces aquí vemos algo bien importante. La Biblia es inspirada por Dios. Aunque personas como Moisés, Pedro, Mateo, Pablo tomaron el pergamino y escribieron de su puño y letra, Dios fue quien dio la inspiración para esa palabra que ellos escribieron, que ellos plasmaron en el pergamino. Entonces luego nos explica para qué es útil la Biblia. Entonces nos da 4 cosas. Una es enseñar, otra es redarguir. Esta palabra es un poco rara, pero significa reprender o argumentar. Para corregir y para instruir en justicia. Para esas 4 cosas nos sirve la Biblia. Quizá si leemos otra versión de la Biblia, podemos entenderlo un poco mejor. Les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice: es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Creo que se entiende bastante bien. Bueno, por último, vamos a ver el versículo 17 de nuestro texto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser una mejor persona? ¿Un mejor esposo? ¿Una mejor esposa? ¿Un mejor padre o madre? ¿Un mejor estudiante o un muy buen trabajador? Bueno, el fin último de la palabra de Dios es que seamos perfectos. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, quizás ahora no seamos perfectos, pero la palabra de Dios nos lleva hacia la perfección que solamente Cristo pudo tener. Entonces, ¿quieres ser mejor cada día? Lee la Biblia. Ahora también dice que vamos a estar preparados totalmente para hacer buenas obras. Al final, la Biblia no solo debe leerse y entenderse, sino debe vivirse. Por eso aquí dice buenas obras. Es decir, hacer lo que aprendiste en la Biblia. Las obras deben ser congruentes con lo que enseña la palabra de Dios. Si no estás leyendo tu Biblia o lees muy poco, tienes que leerla más. Debes esforzarte y darle tiempo a Dios en el día. No solamente para orar, para pedirle, para hacer tus peticiones en oración, sino también necesitas leer la Biblia todos los días. Si tan solo la lees 15 minutos al día, la terminarás en un año. Parece poco, 15 minutos, pero
podemos leer este libro que en realidad es grande, vemos que tiene muchas hojas, en un año si le invertimos a Dios 15 minutos. ¿Qué pasa si no lees la Biblia? Pues no vas a tener sabiduría, no vas a poder encontrar la salvación, no podrás enseñar a otros, corregirte a ti o corregir a otros, o instruir, y no podrás mejorar tratando de ser una persona perfecta delante de Dios. Entonces te hago un llamado, y Dios nos hace un llamado a todos el día de hoy. Lee tu Biblia. No hace daño si lees mucho, al contrario, mientras más leas, mejor te hace, mejor tu vida cambia. Sigue sus promesas, también lee sus reprensiones, sus enseñanzas, la consolación que ella te da. En fin, la Biblia es un tesoro inagotable de sabiduría. Tanto así que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, dijo una vez: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Te dejo por último una frase del pastor Justin Peters que dice: ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Entonces lee tu Biblia mucho, mucho, mucho. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, quiero poner en tus benditas manos a cada uno de los que están viendo este video. Señor, pon en su mente y su corazón un espíritu de escudriñar tu palabra, de leerla, de conocer siempre más de ti, de querer escucharte, porque Señor, sabemos que la mejor manera de escuchar tu voz es leyendo tu palabra escrita por medio de la Biblia. Te suplico que tú bendigas a cada uno de ellos y que les protejas de todo mal. Señor, que leamos mucho tu palabra para así ser más parecidos a ti y ganar mayor sabiduría espiritual. Te lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, pues ahora sí tenemos las dos últimas cosas, que son entonar el himno 397 titulado Firmes y Adelante. Después de entonarlo, tendremos los avisos. Quédese hasta el final para escucharlos todos. Que el Señor les bendiga y cantemos. Soberano.
Realmente es un hermoso mensaje el del día de hoy. La Biblia es un regalo de Dios a los hombres. Esperamos que este culto haya sido de bendición para sus vidas y oramos para que también le haya servido su crecimiento espiritual. Ahora tendremos los avisos del día de hoy. A partir de este viernes estaremos reanudando nuestros estudios bíblicos virtuales Una vida con propósito, en el cual estamos examinando por medio de la palabra de Dios cuál es el propósito de su vida en esta tierra. Cualquier motivo de oración que tengan también, háganoslo saber. Estaremos gustosos de ayudarle. Sigan promocionando nuestros videos y trabajos de Ministerios DIN. Les recordamos que para esta escuelita bíblica de vacaciones Un viaje al inexplorado, estaremos recibiendo sus trabajos hasta el 7 de agosto de 2020. A partir de esa fecha ya no podrán recibir insignias de exploradores, pero aún así podrán seguir viendo los videos. En la descripción de este video le estaremos dejando el link para los 6 días completos. También, debido a que agosto es el mes de la Biblia, les estaremos dejando en la descripción de este video 2 crucigramas. El primero es para que lo descarguen e impriman. Cuando lo hayan contestado, pueden mandarnos una foto. Y el segundo es para que lo jueguen interactivamente en internet. Estaremos esperando sus respuestas. Que tengan una hermosa semana y que Dios los bendiga ricamente.